Hola y bienvenidos de nuevo al Seminario de Interpretación Bíblica que nos trae el Instituto de Investigación Bíblica BRI. Me acompaña el Dr. Frank Hazel, director asociado del BRI, quien nos explicará lo que vamos a ver hoy. Hoy trataremos un tema muy interesante, fascinante. Se trata de cultura, hermenéutica y las escrituras. Discernir lo que es universal en la Biblia. Es algo que ha fascinado y desafiado a la gente durante décadas y años. Y en este capítulo investigaremos la compleja y fascinante relación entre la cultura, la hermenéutica y la Biblia. Veremos cómo influye la cultura en nuestra forma de entender la lectura de la Biblia. ¿Qué hay en la Biblia que está culturalmente condicionado? Y por lo tanto, es relativo y no es realmente vinculante para nosotros. ¿Sigue siendo todo vinculante para nosotros en la Biblia o hay algunas cosas que tenemos que volver a hacer, como las ofrendas por el pecado en el Antiguo Testamento que fueron dadas por Dios? Ya no necesitamos sacrificar animales para obtener el perdón. Así que estas y otras facetas interesantes se tratarán en este vídeo y con más detalle, por supuesto, en el libro, si tienen la oportunidad de leerlo. ¿Quién comparte este contenido? En realidad, es un capítulo escrito por dos profesores, dos académicos expertos en la materia. Uno es el Dr. Clinton Walling, un erudito del Antiguo Testamento. El otro es el Dr. Warner Kuhn, que preside el Departamento de Misión Mundial y es profesor de misión y estudios interculturales en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews. Ambos están íntimamente familiarizados con los desafíos que plantean las diferentes culturas y los desafíos que plantea la cultura cuando intentamos leer la Biblia a través de una lente cultural. Por eso, ambos han escrito este capítulo y han contribuido a una mejor comprensión. Así que si miran el vídeo o si leen el capítulo, obtendrán aún mayores detalles e información adicional al vídeo. Y que Dios los bendiga ricamente y ojalá obtengan algunas ideas interesantes y útiles al respecto. Se unen a nosotros ahora el Dr. Clinton Walling y el Dr. Wagner Kuhn. Muchas gracias a los dos por sacar tiempo para compartir con nosotros sus experiencias en un tema tan importante. Para empezar, ¿cómo podemos definir la cultura y cómo impacta nuestra comprensión de la Biblia? Gracias, Larissa. Es bueno estar aquí y compartir el tema con ustedes. Tengo que decir que ha sido un placer trabajar con Wagner en este capítulo. Ambos tenemos experiencias interculturales vividas durante muchos años en varios lugares. Y cuando miro mi propia experiencia y cómo Dios me guió en el pasado, veo que esto me ayudó en mi comprensión de la Biblia, porque la propia Biblia es un libro cultural. Habla a todas las culturas del planeta y, sin embargo, también fue escrita en una época y una cultura concretas. Así que es un libro realmente sorprendente. Yo diría que la cultura es algo en lo que no pensamos mucho, pero en el capítulo definimos la cultura como el complejo de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. Así que esa es una forma concisa y rápida de hablar sobre algo que, bueno, en realidad es complicado. Gracias por la oportunidad de participar en esto, Larissa. Y le agradezco a mi compañero Clinton por participar en este proceso. Intentaría traducir de forma personal la cultura como el producto de ideas, creatividad, las interacciones de los seres humanos, y eso tiene un impacto tremendo en nosotros. Y podemos alejarnos o volver al jardín del Edén
para ver cómo Dios ha desplegado en la creatividad el principio de una formación cultural y que a los humanos, en el ADN de la creación, Dios nos ha dado la capacidad de ser creativos y creadores de cultura. Las personas son capaces de crear cultura también. Así que, donde quiera que vayamos, y por supuesto, estamos hablando de un mundo limitado o contaminado, como sea que lo llamemos, por la caída, por el pecado, cualquiera que sea la creación de nuestros productos, están influidos por el pecado. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Es algo importante cuando leemos la Biblia, cuando entendemos lo que Dios tiene para nosotros también. Un libro inspirado por Dios, que es altamente cultural, pero es dado por Dios. Así que es una especie de libro misterioso del que aprendemos más y más a medida que nos adentramos en él. ¿Cómo podrían ayudar o impactar el trabajo misionero de primera línea o las experiencias en nuestra interpretación de la Biblia? Cuando se habla de las misiones de primera línea, es donde se trabaja con personas, gente de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes personalidades, rasgos, caracteres, edades, educación y así sucesivamente. Pero en la encrucijada de lo que la Biblia requiere, la Biblia nos orienta sobre lo que está bien y a veces mal. Y no hablo solo de las misiones de primera línea en un mundo lejano, en una tierra y un país lejanos. A veces vamos a los centros urbanos, vamos a lugares muy concurridos, vamos a laboratorios científicos donde están las mentes más brillantes. Allí estamos en la encrucijada y en la misión de primera línea. Y allí es donde a veces se nos da forma, somos modificados, se nos moldea en diferentes direcciones. Y eso influye en la forma en que vemos la Biblia, en la forma en que leemos la Biblia y cómo la interpretamos. Hay muchas historias de personas en la Biblia que nos animan al ver cómo Dios intervino en sus vidas y marcó la diferencia. Yo miro hacia atrás en mi propia experiencia y lo veo de manera muy clara, porque no tuve una experiencia o actitud positiva hacia la Biblia. En mis primeros años, en mi juventud, era ateo. Rechazaba la Biblia por completo. Me había empapado del mensaje de la educación y de la sociedad que me rodeaba hasta el punto de no creer en Dios en absoluto. De sentir que la Biblia no era más que una colección de cuentos de hadas para aquellos que eran demasiado débiles para pasar por la vida sin Dios. Esa era mi actitud, y a pesar de ella, Dios es increíble. Es capaz de cambiar nuestras vidas por completo, independientemente de las experiencias que tengamos. En las diferentes culturas en las que he vivido, también he reconocido cómo el lenguaje nos moldea y el tipo de principios no escritos que están incrustados en las culturas en las que existimos, vivimos, crecemos y nos formamos. Y, sin embargo, Dios utiliza estos elementos. Como Wagner señaló, hay elementos positivos de la cultura y elementos negativos de la cultura. Y Dios puede tomar esas cosas positivas y usarlas. Y Él puede, a través de las páginas de la Biblia, tomar las cosas negativas, como las actitudes que tuve cuando crecí hacia la Biblia y hacia Dios, y corregirlas. Y no siempre es un proceso fácil. Pero al mirar hacia atrás, me asombra la manera tan maravillosa en que Dios puede hacer estas cosas y sacar belleza de donde había ruptura o confusión. Este es un elemento maravilloso de las Escrituras, realmente, porque las Escrituras nos fueron dadas para ofrecernos una visión no solo de la vida actual, sino de la vida que Dios creó para que la disfrutemos. Lo vemos, como ya mencioné, en el libro de Génesis. Y vemos los dos últimos capítulos de la Biblia en Apocalipsis, capítulos 21 y 22. Y eso es lo que Dios tiene en mente para nosotros. Y todas nuestras experiencias están destinadas a hacernos crecer, para disfrutar de eso durante la eternidad.
es el propósito que Dios tiene para nosotros. Las experiencias culturales moldean nuestra perspectiva de la Biblia. Cuando miro mis 6 años en Rusia y el tiempo de gran agitación en el país, realmente fue un tiempo de transformación. Nos acercamos mucho a la gente, tanto a los creyentes como a los que aún buscaban al Señor y no necesariamente estaban persuadidos de la Biblia. Pero fue una época en la que había tanta buena gente que atrajo a otra gente. Y todavía tenemos fuertes vínculos con la gente de esa parte del mundo, no solo en Rusia y Ucrania, sino en muchos países de esa parte de la antigua Unión Soviética. Aprendí realmente sobre la idea colectiva del valor de estar juntos, en un grupo con personas que comparten las mismas ideas e ideales que tú. Y eso tiene su fuerza, porque como estadounidense crecí en una cultura muy individualista y eso no formaba parte de mi ADN. Pero vivir allí y hablar con la gente en su propio idioma y absorber lo que pude de los buenos elementos de allí me ayudó a ver la Biblia también de una manera nueva. Porque, en gran medida, al menos en las escrituras hebreas o desde un punto de vista colectivo, por supuesto, las escrituras griegas y el Nuevo Testamento, encontramos mayor tendencia hacia el individualismo. Así que la Biblia, en realidad, en ese sentido, con un elemento colectivo del Antiguo Testamento y una idea más individualista en el Nuevo Testamento, realmente habla varios idiomas a todo el mundo. Creo que tus experiencias en el campo misionero te hacen más respetuoso con la gente, tus experiencias en diferentes lugares y países. Al estar más expuesto, te vuelves más humano. Si vives cerca de la gente, si viajas con ella. Yo recuerdo muchas experiencias. Una vez estuve dentro de una especie de habitación muy pequeña, con 180 personas, todos sentados. Y cada uno de ellos estaba fumando mucho. Y tuve que pasar 28 horas dentro de esa habitación esperando el avión que se retrasó y se retrasó y se retrasó y se retrasó. Y hacía mucho, mucho frío. Tengo un poco de alergia y realmente agonizaba respirando. Y odiaba a todo el mundo. Pero de repente, un pensamiento vino a mi mente y creo que es un pensamiento bíblico. ¿Cómo los odias y aún así quieres llegar a ellos? Tienes que amar. Y la paz vino a mí y comencé a mirar a cada una de esas personas alrededor y dije, Dios, por favor, ayúdame a amar a mis colegas alrededor. Y esa parte de Dios viniendo a ti y luego volviendo a las Escrituras, en las Escrituras diciéndote, por favor, tienes que ser misericordioso, tienes que perdonar, tienes que abrazar. Así que creo que esas experiencias te ayudan a ser más misericordioso, más respetuoso y también a ver la imagen de Dios en la gente cuando te brindan hospitalidad, te abren sus casas, te ofrecen los alimentos que no tienen en muchos casos. Y de repente ves que la gente se acerca a ti, especialmente en esa zona donde estaban sedientos de Biblias, y te preguntan, ¿tienes una Biblia? Nunca he visto la Biblia. Y abrazan esa Biblia, la ponen bajo sus almohadas por la noche. Y luego vienen a ti y te hacen muchas preguntas. Y parece que cualquier respuesta que das los alimenta. Así que tienes que ser muy cuidadoso también para que las respuestas que des no se limiten a tu propia comprensión, a tu propia cultura. Hay que darles aparentemente las respuestas que la Biblia les da y animarlos a leer más. Y creo que la propia Biblia puede ser traducida e interpretada por las personas a medida que la leen. El Espíritu Santo está ahí para ayudarles mientras la leen. Por supuesto, se hace colectivamente, pero también se hace, como explicó el Dr. Wallen, individualmente. Es algo de ida y vuelta, así que sí, nos enriquecemos con esa experiencia. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos que la cultura impone a la interpretación de la Biblia?
Esta es una pregunta clave, porque cuando miramos la Biblia, por supuesto, la mejor manera es leerla en los idiomas originales, pero para la mayoría de nosotros eso no es realmente una opción. Así que dependemos de las traducciones de la Biblia e incluso la cultura ha comenzado a infiltrarse en las traducciones de la Biblia, alejándola cada vez más de las palabras y el lenguaje y de las escrituras, hacia una combinación de lo que encontramos aceptable dentro de nuestra cultura. Y no solo eso, sino que, como mencioné al principio, hay elementos dentro de la cultura moderna que son deliberadamente subversivos de las Escrituras, pero tenemos lecturas resistentes en la Biblia. Y hay todo un proceso bien definido de cómo se subvierte la verdad de la Biblia. Se toma la lectura natural, que cualquier persona con el menor sesgo posible entendería de lo que la Biblia está diciendo. Solo su significado normal. Ese ha sido realmente el significado básico tradicional de la Biblia desde siempre. Después, una vez que se identifica eso, se buscan elementos en el texto que puedan resistirse a esa lectura y volcar ese significado natural del texto a la idea totalmente opuesta a lo que el texto parece decir en la superficie. Y entonces se pueden magnificar, amplificar esos elementos contrarios hasta el punto de que se apoderen del mensaje de la Biblia. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el uso de Romanos 1, donde si se observan ciertas traducciones de la Biblia y algunas paráfrasis de la Biblia, la última mitad de Romanos 1 se ve que se acomoda el mensaje lejos de la Escritura, a la cultura, y a lo que es más agradable para algunos lectores, a los que realmente no les gusta el mensaje directo y claro de la Biblia. ¿Cómo es posible que la Biblia pueda ser interpretada y tener significado para mucha gente en tantas culturas diferentes alrededor del mundo? Primero diría que se trata de un proceso de la poderosa obra del Espíritu Santo. En primer lugar, Él inspiró a los escritores a escribir la Biblia. Luego la Biblia se compiló canónicamente. El Dr. Wallen puede explicar eso mucho más. Después, la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y realmente creo, al abrir la Biblia también, tantos años después de que la Biblia fuera escrita y tantos años después de que la Biblia fuera traducida, abro la Biblia y sé y puedo orar. Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres que entienda mientras leo tu palabra. Ayúdame a asimilar lo que he entendido y ayúdame a practicarlo. Porque mientras leo la Biblia hay una nueva ética, hay un nuevo conocimiento que acabo de adquirir, que tengo que interiorizar y practicar. No se trata solo de leer mentalmente. Ahora tengo que hacerlo parte de mi vida, de mi decisión, aunque sea una nueva luz que es Dios. Así que, en todo el mundo, esta es la obra del Espíritu Santo individualmente. Y luego reúne a la gente colectivamente en casas, en iglesias, en casas, y luego en iglesias. Y estas iglesias leen y estudian juntas. Y el Espíritu Santo no solo inspira o guía a una persona, lo hace con 2 o 3. Y ese estudio se compara de alguna manera. La gente lo debate, escribe sobre ello, hace preguntas sobre ello y luego, si tienen más dudas, preguntan a los vecinos, a veces de un país vecino u otro continente con el que la gente comparte sobre esta nueva verdad o libertad que la Biblia trae. Así que sí, es a través del Espíritu Santo, pero también es un proceso intencional en que Dios nos guía juntos, en que colectivamente nos reunimos. Por ejemplo, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos reunimos. Y los líderes de la Iglesia, los teólogos de la Iglesia, los eruditos, se reúnen,
estudian y luego tratan de buscar de nuevo la inspiración del Espíritu Santo para llegar a la mejor comprensión de la Biblia. Y eso es también algo progresivo. Nunca diríamos, bueno, esto es lo máximo que podemos entender y lo dejamos aquí. No, Dios continúa iluminándonos para que tengamos un mejor entendimiento, un vasto o mayor entendimiento de su voluntad revelada. Así es, somos humanos, estamos creciendo, estamos aprendiendo todo el tiempo, pero la Biblia es única. Y esto es lo asombroso que descubrí hace mucho tiempo, cuando abrí la Biblia por primera vez y decidí, bien, debo saber algo sobre este libro del que tanta gente habla. Y realmente yo era ignorante y no sabía nada de la Biblia. Y cuando empecé a estudiar, y a lo largo de los años, ha crecido mi seguridad de que es la palabra inspirada de Dios. Es única o singular porque es una combinación de lo humano, el autor escribiendo lo mejor que puede los mensajes que Dios le ha dado, y lo divino, el Espíritu Santo trabajando a través de los escritores individuales para dar forma al mensaje de una manera que no solo es verdadera, sino que es transcultural. Porque la Biblia comienza transculturalmente y termina transculturalmente. Porque Génesis es un libro que comienza con un Dios cósmico que creó el mundo y toda la vida, y termina en Apocalipsis, con la asombrosa visión de una nueva tierra y un nuevo universo, nuevos cielos, nueva tierra. Y dentro de las páginas de la Biblia vemos, a pesar de su forma limitada por el lenguaje, que Dios tampoco se limita a eso. Tomemos como ejemplo la poesía hebrea. A menudo, en varios idiomas, la poesía tiene que rimar en sonido. Pero la poesía hebrea es una rima de pensamiento. Y los pensamientos se pueden traducir en diferentes palabras, diferentes idiomas. Y la rima del pensamiento se conservará sin importar en qué idioma esté. Dios, al parecer, lo diseñó así, el mensaje de Jesús y los evangelios del Nuevo Testamento. Tenemos 4 evangelios debido a las diferentes personas, 4 perspectivas diferentes. Así encontramos diferentes tipos de énfasis cultural en los evangelios. El propio Pablo tiene una combinación de culturas. Es ciudadano romano y, sin embargo, aprendió a los pies de Gamaliel, un sabio judío muy respetado en su época. Incluso mencionado en el libro de los Hechos como poseedor de sabias palabras, quien, en un momento crítico, ayudó a evitar que el cristianismo fuera frenado. Así que es bastante sorprendente. Y vemos, al mirar las cartas de Pablo, por ejemplo sus epístolas, que él escribe con conocimiento de causa. El Antiguo Testamento está impregnado de las culturas hebreas y, al mismo tiempo, está completamente familiarizado con la lengua griega y la cultura romana. Y, por lo tanto, lo que escribe lo hace apelando a todas esas culturas en las que está operando. Y ese elemento multicultural es el que encontramos en muchos otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, Moisés creció en Egipto, pero luego huyó a Madián y luego pasaron por varias experiencias a través del desierto. Tenemos a José, también, quien nació en una familia hebrea, pero fue llevado y empujado lejos de su cultura y familia de origen a la cultura egipcia. Jesús mismo, en cierto modo, es el epítome de la cultura celestial y del plan que Dios tiene para nosotros de verdadera humanidad. Y Él se convirtió en ser humano. No podemos entender lo que eso significa. Cómo el Dios del universo pudo volverse verdaderamente humano y uno con nosotros. Pero nada es imposible para Dios. Y ese es un camino que nos une no solo con Él, sino con los demás a través de Jesús. Él es la persona transcultural perfecta y Él inspiró la Biblia. Por lo tanto, también es el libro transcultural perfecto. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre la cultura, los principios bíblicos y la identidad personal y colectiva?
Abraham es un ejemplo interesante, porque realmente estaba en la cúspide de la civilización de la época, la cultura más avanzada de ese tiempo. Y, sin embargo, Dios lo llamó para que partiera, para que fuera a un lugar sin ni siquiera saber dónde iba, pero confió en que Dios lo llevaría a ese lugar donde debía estar. A Moisés le ocurrió lo mismo. Creció en la civilización más avanzada de ese tiempo y fue llamado a salir y a guiar a su pueblo fuera de esa situación. Daniel también se crió y pasó su juventud y su vida adulta temprana en Babilonia, y luego el resto de su vida también allí, donde tuvo una gran oportunidad de marcar la diferencia en el mundo de ese tiempo. Y así, estas diferentes personas de la Biblia son un estímulo para nosotros. Dios coloca a estos personajes en las Escrituras por una razón. Él puede usarnos donde estamos, en nuestro entorno cultural, dentro de ese entorno, o sacarnos de él, a algún lugar totalmente diferente para lograr su propósito a través de nosotros. De nuevo, Larisa, tenemos el principio de la sal y la luz y a veces en este proceso que el Dr. Wallen acaba de mencionar, Dios nos lleva a otro lugar para ser luces, para ser sus mensajeros. Es un proceso que también nos cambia. Mientras nos involucramos en la obra de Dios, somos transformados. Y muchas veces se da porque Dios se revela en nosotros, incluso a través de otras personas que no lo conocen, pero en cuya vida habita su espíritu. Por ejemplo, hay una gran discusión en los últimos años sobre los misioneros y los antropólogos. Los misioneros son los que están para transformar la cultura y los antropólogos están para preservar las culturas en su etapa prístina y así sucesivamente. Debemos tener cuidado con esas distinciones, con esas diferencias. Cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios llega a un lugar, un pueblo local, una ciudad, una familia o un individuo, la palabra de Dios transforma a esa persona. No significa que la palabra de Dios deba transformar o tenga que salvar y convertir la cultura. La cultura es un subproducto de las interacciones humanas. Así que tenemos que centrarnos primero y principalmente en que cuando la palabra de Dios, el Evangelio, entra en una comunidad, en la vida de una persona, esa persona es transformada. Y mientras esa persona es transformada, esa familia, esa comunidad es transformada. Vive los principios de la palabra de Dios. Entonces el entorno se transformará también. La cultura, entonces, será transformada, será reformada. Tendremos una cultura más bíblica, porque la palabra de Dios está llena de vida, es capaz de transformar. Lo primero y lo más importante es convertirme a mí, convertir a mi familia, a mi comunidad, y luego mi entorno también será transformado. La forma en que hablo, la forma en que interactúo, la forma en que muestro los principios bíblicos a través del amor, el cuidado, el respeto, la hospitalidad, el autocontrol, la benevolencia y la misericordia, etc. Así que, de nuevo, la sal y la luz, lo que Dios quiere que seamos mientras nos mezclamos y llamamos a la gente a salir de un mundo pecador, pero seguimos viviendo en este mundo. ¿Cómo podemos vivir de forma diferente para ser luz y marcar la diferencia? ¿Cómo puedo ser parte de la solución de Dios al problema del pecado también? Muchas gracias, Dr. Kuhn, muchas gracias, Dr. Wallin, y gracias también por estar con nosotros. Hasta la próxima. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.